Queremos empezar este webinar hablándoles acerca de nosotros. Somos una empresa mexicana ubicada en Nuevo León, dedicada a la consultoría, capacitación y asistencia en todos los procesos para todo tipo de empresa. Contamos con un amplio catálogo de capacitaciones brindadas por instructores registrados ante la Secretaría del Trabajo. Como parte de nuestros servicios, contamos con auditoría y consultorías en los sistemas de gestión como son ISO 9001, ISO 14045, IATF, ISO IEC. También contamos con entrenamientos y capacitaciones de los temas de requerimientos del sector automotriz, requisitos legales, solución de problemas, estadística, productividad y mejora continua, desarrollo humano y los sistemas de gestión, que es parte de este webinar. Para empezar, vamos a hablar sobre las reglas de este webinar. Necesitamos que al iniciar esta sesión se aseguren de tener un lugar adecuado y cómodo con poco ruido para que puedan aprovechar al máximo la información que les proporcionaremos el día de hoy. Es importante tener en silencio el micrófono para no interrumpir al instructor. Te recomendamos estar cerca del módem para que tu recepción sea la adecuada y no tengas problemas con la señal. También te pedimos, por favor, que todas las preguntas que ustedes tengan las hagan por medio del chat. Como vayan surgiendo, se les dará respuesta al final de esta sesión. Este es el temario que vamos a ver el día de hoy. Uno de ellos es el objetivo de esta plática, que es implementar el sistema de gestión, en particular el de ISO 9001-2015 en cualquier empresa. Vamos a comentar también qué es el sistema de gestión de ISO 9001, los puntos clave para implementar el proyecto. Estos puntos clave para implementar el proyecto está la información que debe de tener en claro la alta dirección. Y también vamos a comentar a qué se refiere la norma cuando dice alta dirección. Es conveniente que para que el proyecto tenga éxito definan o designen a un líder de proyecto y a esta persona también le den las herramientas para que pueda administrarlo con éxito, entre ellas la responsabilidad y la autoridad para ejecutarlo. Contar con un plan de trabajo para poder administrar. En este punto vamos a ver el tiempo que es conveniente tenerlo o lo mínimo requerido de un plan de trabajo y algunas de las actividades o etapas que es conveniente incluir en este plan. También les recomendamos definir equipos de trabajo para que apoyen al líder del proyecto a la hora de definir el sistema y de implementarlo y cuáles serían las responsabilidades y autoridades de estas personas o de estos equipos. Comunicar a la empresa el proyecto para que no haya lo que llamamos en México radio pasillo, ¿verdad? Y haya mala información. Agendar las reuniones de trabajo con el personal que va a estar participando con tiempo para respetar sus actividades y que ellos también respeten la de nosotros y las de nuestro programa. Mantener informada a la alta dirección o al comité de calidad, que algunas empresas así lo llaman, de cómo va el proyecto. Esto se sugiere sea semanalmente para que no haya después sorpresas. Aunque la norma no nos obliga a tener auditores internos, les conviene como empresa contar con ellos. Y en este punto vamos a platicar un poquito de cuáles son las funciones de los auditores internos y cuáles son las responsabilidades o autoridades que tienen. Y vamos a comentar un poco acerca de la selección de la casa certificadora en caso de que la empresa quiera certificarse, porque hay algunas empresas que solo quieren implementar el sistema y no necesitan el certificado. El objetivo de este webinar es comunicarles o compartirles a todos ustedes que nos hacen favor de acompañarnos cuáles en la experiencia de nosotros han sido buenas prácticas para implementar en empresas el sistema de gestión de calidad ISO 9001 versión 2015. Recordando que esta norma puede ser aplicada a empresas de cualquier tipo, de cualquier giro, de cualquier tamaño. Y la norma, me voy a ir a la siguiente diapositiva,
¿Qué es un sistema de gestión de calidad? Un sistema de gestión de calidad es un conjunto de herramientas o una norma internacional en la cual nos va a direccionar cuáles son los puntos mínimos que una empresa debe cubrir para poder evitar que haya reclamaciones o que haya retrabajos o que haya insatisfacción o incluso accidentes pudiera llegar a abarcar en una empresa. Y de esta forma también ayuda a que la empresa sea un poco más confiable porque estamos cuidando o estandarizando que nuestros productos o nuestros servicios siempre son de la misma calidad. Así lo haya fabricado el turno de la mañana o lo haya hecho el turno de la noche o incluso la sucursal de un país a la sucursal de otro país. ¿Sí? Algo que es conveniente aclarar, por si llegara a haber alguna duda, es antes la norma se refería a sistema de administración de calidad, de aseguramiento de calidad. Ahí nada más aseguraban que el producto salía de la empresa con calidad. A lo mejor lo tendrían que retrabajar 100 veces, pero finalmente iba a salir con calidad. A partir de la versión 2000 cambia y se incluye sistema de gestión de calidad, se quita la palabra administración y gestión quiere decir administrar. Entonces ahora les queda mejor a las empresas estas versiones nuevas porque lo que están haciendo es asegurar que la empresa esté administrando los procesos con calidad. Y cuando nosotros administramos con calidad, pues cuidamos los recursos, cuidamos el personal, cuidamos el dinero, cuidamos la materia prima. Entonces, esta es parte de lo... Ah, no, pero no tengo internet para estar allá afuera. Bueno, por ahí se está escuchando. Perdón, no sé, que alguien tiene el micrófono encendido. Muy bien, vamos a entrar a lo que son los puntos clave para poder implementar la norma 9001. Uno de ellos, y creo que es el más importante, es que la alta dirección deba de tener claras ciertas cosas. En la norma, si ustedes han tenido oportunidad de leerla o de trabajar con ella, en varias secciones se refieren a la alta dirección. La alta dirección puede ser el director o el presidente de la empresa o el gerente, el más alto nivel, o pueden nombrar a un consejo, es decir, el director y 3 gerentes o 2 gerentes. Es en el organigrama que ustedes vayan a declarar para el sistema de gestión de calidad, el nivel alto que pueda tomar decisiones, pueda asignar recursos y definir si hay alguna disyuntiva, definir por el camino que se va a llegar. Algunas empresas a este equipo le llama el comité de calidad o comité directivo de calidad. Atención, Isaí, pon atención. Muy bien. Las partes de lo que deben, no sé si me puedan ayudar, equipo, por favor, a silenciar lo de la encuesta de mañana. Digo, lo de la... que no le rompa sus esquemas, que no sé qué. Muy bien. Pero que sí puedo llevarme yo la entrevista allá, pero pues no tengo internet. Dentro de los puntos que es importante que tengan claro, este equipo... A las 12 es allá en el... ¿Hasta qué horas atienden? Hasta la 1, güey. Y de la 1, de la 1 si pueden, por favor, silenciar sus micrófonos, porque se está escuchando. ¿Tú no lo puedes silenciar, Juan? Por favor. Ahorita tú tienes el rol de anfitrión, Ale. Tú puedes silenciarlos a todos. A Elizabeth, silenciala, está con la activada. A ver. Ok, parece que ya. Muy bien, dentro de las cosas que debe de tener en claro el equipo de la alta dirección es qué es la norma ISO 9001-2015. Si este equipo tiene claro lo que es la norma, en qué le va a ayudar y los recursos, ellos va a ser más fácil que a la hora de que haya conflictos o que haya que tomar decisiones
nos puedan, o que tengamos que informarles algo, nos podamos hablar de tú a tú con ellos. Si ellos no tienen claro o no están convencidos de querer implementar este sistema, vamos a tener problemas y vamos a ir contra la corriente a la hora de implementar. Y es muy probable que a la larga se tenga que abortar. No, es que el no. proyecto. Algo que también que tienen que tener en claro en la alta dirección es que no nada más es poner a un líder del proyecto y ya por consecuencia y mágicamente se va a llevar a cabo el proyecto. No, también es necesario que inviertan recursos económicos o personal o capacitaciones. Por poner un ejemplo, a lo mejor en la empresa no están acostumbrados a mandar a calibrar el equipo de medición, o a lo mejor lo hacen a tantiómetro y dicen, mira, parece que sí pasa y lo liberan. En la norma te piden que el equipo de medición se calibre o se verifique. Entonces, si vas a declarar una verificación, solo tienes que documentar cómo vas a hacer esas verificaciones y tu personal debe estar capacitado para hacerlo. Y si vas a hacer una calibración, te va a costar el tener el equipo, mandarlo al laboratorio, que el laboratorio te lo calibre y te lo regrese, ¿verdad? Y te va a tener un costo. Por poner un ejemplo. También es importante que tengan claro el alcance del proyecto. ¿Por qué? Porque una empresa puede seleccionar implementar el sistema o certificar un proceso de la empresa, no todo el gran proceso. Por ejemplo, si la empresa fabrica escobas y fabrica trapeadores, la empresa puede decidir solamente certificar el proceso de fabricación de escobas, pero va a participar la gente de recursos humanos que está relacionado con las escobas, de compras con las escobas, de sistemas con las escobas, de mantenimiento con las escobas, así, y tienen que delimitar muy bien el alcance. Si deciden que es el proceso macro de la empresa, o el gran proceso, entonces, o incluso el alcance también pueden ser las sucursales, la sucursal de México o la sucursal de Perú o la sucursal, también podemos delimitarlo a eso. Una vez que la alta dirección tiene claro qué es el ISO, los beneficios que va a tener. Por ejemplo, uno de los beneficios es que va a tener estandarizada la metodología de trabajo, que van a implementar controles preventivos para evitar que le pasen problemas, que tanto internos o que el cliente le lleguen al cliente producto no conforme. También para administrar los riesgos. Aquí entiéndase en la norma, los riesgos no son necesariamente de seguridad. Los riesgos son, por ejemplo, ¿qué pudiera pasarte en el proceso de compras que no puedas comprar, no puedas cumplir con el objetivo de contar la materia prima en tu empresa? Bueno, pues a lo mejor los compradores no están capacitados, que no tienes un presupuesto asignado, que no tienes un sistema confiable para hacer las compras, que no tienes inspectores o que no tienes una metodología de selección de proveedores. A eso es a lo que le está llamando la norma riesgos, a todo aquello que pudiera pasarte para que el objetivo del proceso no se cumpla. Esos son de los beneficios. Continuando con los puntos clave, a la hora de que ya que el comité o la alta dirección tiene claro lo que conlleva, tiene que nombrar a alguien para que esta persona pueda administrar y liderar el proyecto, porque la alta dirección no se va a poner a hacerlo. Pero no nada más es decirle, a ver, tú Alejandra, tú vas a hacer, ¿no? Tiene que definirle cuáles van a ser sus funciones, porque probablemente tenga un rol dentro de la empresa un día a día, y también va a tener autoridades. Tenemos que dárselas para que no nada más pueda trabajar y trabajar, va a tener que tomar decisiones. Entonces, es conveniente que la persona tenga cierto perfil, como cuál, por ejemplo, que sea una persona conciliador. Si ustedes ponen ahí a una persona que es un dictador, el proyecto muy probablemente vaya a abortarse o va a durar más tiempo de lo planeado, ¿sí?
¿Por qué? Porque no todo el trabajo va a depender de él. Muchas de las cosas dependen del resto de las personas y tiene que convencer o conciliar con ellas para que se definan o se implementen cosas. Tiene que ser alguien responsable, tiene que ser alguien analítico, tiene que ser una persona observadora, tiene que ser justo. Y es conveniente que sea confiable y discreto. ¿Por qué? Porque al estar en este puesto, uno se entera de muchas cosas que no siempre es conveniente que estén en radio pasillo, como decimos en México. ¿Sí? Ahora, si la persona tiene conocimientos de la norma, es mucho mejor para que se lleve a cabo el proyecto. ¿Por qué? Porque uno no puede administrar lo que no conoce. Conocimientos muy básicos, puede apoyarse con algún consultor. Otro de los puntos, ya que tienen a la persona que va a ser el líder del proyecto, es conveniente que esta persona arme un plan de trabajo. Las casas certificadoras te piden como mínimo evidencia de los registros o de la implementación de 3 meses. Es lo mínimo que te piden para poder certificarte, obviamente que cumplas con todos los deberes. Entonces, considerando que te piden 3 meses de implementación y el tiempo que te tardas a la hora de definir tu sistema y documentarlo, se estima que pudieras hacer un plan de trabajo de 6 meses o 7 meses. No es conveniente hacer planes de trabajo muy largos porque la gente pierde el interés si tu meta es certificarte, ¿verdad? Si lo haces un plan de 2 años, pues la gente ya no, ay, sí, ahí viene aquella con sus cosas. Sí, entonces es que empiecen a saborear los beneficios. Este plan de trabajo que ustedes hagan, pueden distribuirlo o definirlo en 4 grandes etapas. La primera etapa es la etapa de definición y estructura del sistema. En esta etapa de definición y estructura, se define quiénes van a participar en la alta dirección o como comité, el equipo, y se les notifica. Se define quiénes van a ser los coordinadores. En el siguiente punto les platico un poquito más de los coordinadores. También se va a definir el alcance, o se ratifica el alcance del sistema. A la hora de que les digo definir, también se documenta, ¿sí? De alguna forma. Se define el proceso en el alcance del proceso que van a certificar y también la norma te pide que definas la interacción de los procesos. Es decir, ese alcance que tú pusiste, por ejemplo, regreso con la fabricación de escobas, es el gran proceso que vas a certificar. Entonces, en ese gran proceso está formado de procesos de menor alcance. Por ejemplo, ahí participa el proceso de mantenimiento o participa el proceso de reclutamiento, reclutamiento y capacitación, o el proceso también de compras. O si me explico, o sea, ciertos procesos y al final a la hora de que los integran, fueron rompecabezas, llaman el gran proceso. Eso se define en la primera etapa, definición y estructura de la alta dirección y al equipo de coordinadores. ¿De qué es esta capacitación? Es de la norma, para que tengan los conocimientos básicos y podamos hablarnos con ellos de tú a tú. En la siguiente etapa que sugerimos es la etapa de documentación. En esta etapa se van a definir o a documentar ya como tal la información documentada que le llama la norma. Esta información documentada puede ser manuales, pueden ser procedimientos, pueden ser instructivos de trabajo, pueden ser ayudas visuales, los mismos registros o evidencia que queda de que se están llevando a cabo las actividades que estamos diciendo en los procedimientos. Un tip es que la documentación debe de estar registrada o elaborada en el lenguaje que la empresa hable o que el país hable, ¿sí? Porque te van a auditar en tu idioma. Y las personas que trabajan en la empresa tienen que
digerir esta información fácilmente. Entonces, por ejemplo, si lo haces si estás en México y documentas en inglés y tus trabajadores o tus operadores no saben inglés, va a haber un problema. También es conveniente que la documentación la hagas lo más digerible posible. No busques cosas rebuscadas. Por ejemplo, en la experiencia me he topado procedimientos de 50 páginas o de 20 páginas. Nadie va a leer eso. Lo que lo lees ya te tronó el producto. Entonces, es conveniente, por ejemplo, hacerlo lo más breve posible, sin que quede en media hoja, tampoco irnos a los extremos, pero sí que traiga la información necesaria para ejecutar o para llevar a cabo las actividades que estamos o que tenemos planeado comunicar. Incluso algo que nos ha funcionado es hacer, por ejemplo, los procedimientos en diagramas de flujo y partimos en 3 columnas. En una columna está el responsable, en la columna del medio está la actividad y en la columna de la derecha está la evidencia que queda de que se hace esa actividad, y eso nos ha funcionado muy bien, porque incluso hasta a la hora de las auditorías, el auditado sabe perfectamente dónde ubicarse por supuesto y contesta. Y también en esta etapa de documentación es donde se van a identificar los riesgos. Se identifican, se evalúan y tenemos definido cuáles van a ser los riesgos críticos. En la etapa de implementación, hasta la etapa de documentación, estuvieron trabajando con los equipos de la alta dirección y con los equipos de coordinadores. En la etapa de implementación tienes que pensar que ya vas a trabajar con todo el resto de la empresa. Entonces aquí es donde vas a incluir las actividades de difundir el sistema de gestión a toda la empresa. ¿Qué es lo que difundes? Por ejemplo, difundes la política de calidad, difundes los objetivos, la misma información documentada, difundes cómo lleguen o cómo se lea la información documentada, difundes qué es un riesgo, qué es una observación, qué es una oportunidad, perdón, qué es una oportunidad, difundes quién es el líder de proyecto, o sea, difundes todo lo que ya es del propio del sistema. También en esta etapa de implementación, como ya difundiste, das unas semanas para que empiecen a implementar lo que tú estás difundiéndoles y lo que establecieron en los documentos, y se llevan a cabo, se capacita a los auditores internos en caso de que decidan tenerlos, y se llevan a cabo las auditorías. Si ustedes deciden en la empresa no tener auditores internos, tendrán que contratar a alguien con las credenciales de acuerdo a lo establecido para poder que les ejecute las auditorías. Así que pudiera ser un proveedor, un consultor. En esta etapa de implementación también pueden incluir realizar las revisiones administrativas. Las revisiones administrativas son reuniones que lleva a cabo la alta dirección periódicamente para revisar cómo está el sistema de gestión. Sí, ahí revisa los indicadores de desempeño, revisa los objetivos de calidad, los resultados de auditorías, etc. También se llevan a cabo las acciones correctivas que salieron derivadas de las auditorías internas, y se lleva a cabo el tratamiento de los riesgos que identificaron en la etapa de documentación. En la etapa de certificación, la certificación se lleva a cabo en dos grandes partes, digamos. Primero, tienen que buscar la casa, seleccionar la casa certificadora, que de acuerdo, vamos a hablar un poquito más adelante de ese tema. Y una vez que la tienes seleccionada, firmas un convenio, un contrato, y este contrato tiene duración por 3 años. Durante estos 3 años, si tú no estás conforme con la casa certificadora, puedes solicitar un cambio y sí, hay unas reglas para poder hacerlo, y ya te mueven con todo tu expediente a otra casa certificadora. ¿Por qué 3 años? Porque el certificado tiene esa duración de 3 años, y después, si no le das seguimiento, pues se caduca, digamos, pierde la vigencia. Y en este contrato que tú
elabores o firmes con ellos, te van a pedir, te van a preguntar si quieres el seguimiento, auditorías de seguimiento cada 6 meses o cada año. Yo les sugiero que lo hagan cada 6 meses, porque uno a veces dice, ay, no quiero que me estén visitando a cada rato, lo voy a poner hasta el año. El año pareciera que no, pero también se pasa muy rápido. Y vas a estar en conflicto si en todo ese año, por alguna razón, no le dieron seguimiento al sistema de gestión. O sea, a la hora de que tengas que ponerlo en orden, pues vas a batallar. Pero bueno, aquí en la certificación, la seleccionas la casa certificadora, firmas el contrato, te van a pedir que les envíes cierta información de tu información documentada, tu proceso general, la interacción de procesos, ciertas cosas. Y te van a mandar un plan de trabajo, una agenda. Ellos van a hacerte 2 visitas. La primera visita dura menos tiempo, hacen un recorrido, platican con ciertas personas, como si fuera una auditoría un poco light, digamos que están pagando por ver, y te dejan un reporte. En este reporte hay hallazgos. Dependiendo de lo grave que sean estos hallazgos, pueden regresar en 3 semanas, en 2 semanas, en 3, tienen hasta 3 meses. Y tú en 3 meses no lo solucionaste, entonces vuelves a empezar el proceso. Si sí lo solucionaste en un periodo menor a 3 meses, ellos van una segunda vuelta contigo. Ahí sí duran más tiempo la auditoría y de ese tiempo te van a platicar o auditar a amplio. Te dejan un reporte y en ese reporte puede haber no conformidades menores, puede haber observaciones. Tú de ninguna forma quieres que haya no conformidades mayores, porque si hay no conformidades mayores, no te van a emitir el certificado. Tienen que volver a visitarte para que se cercioran de que está solucionado ese problema y entonces ya te emiten el certificado. Bueno, es lo que podrías incluir en tu plan de trabajo. Todavía no has implementado nada, es el puro plan. De los equipos que te comentaba, está el equipo de comité de calidad o la alta dirección. Ellos van a tener entre sus funciones, definen la política de calidad, definen los objetivos, definen los indicadores de desempeño, definen las estrategias, participan en la definición de las responsabilidades de autoridades, de los puestos, ¿sí? Y si hay algún conflicto, o asignan incluso los recursos, si hay algún conflicto de nos vamos por el camino A, nos vamos por el camino B, son quien decide el camino que debe de seguir la empresa. El equipo de coordinadores de área, como el líder del proyecto no puede hacer todo, y si quisiera, imagínate que le dices que empiece a documentar los procedimientos de compras, pero en compras hay 30 personas. Si él quisiera coordinar a esas 30 personas para sacar un procedimiento, se va a tardar muchísimo. Entonces lo que va a hacer es cada área funcional de la empresa va a nombrar a un coordinador o a un líder de su área. Y el líder del proyecto de ISO 9000 es con quien se va a estar coordinando, con una sola persona que va a ser la voz de esa área. Y le van a dar autoridad a esa persona para que defina los procedimientos o las metodologías de trabajo que van a implementar, los registros que van a implementar. ¿Sí? Y estas personas, estos equipos, pues sí les va a llevar un poquito más, o sea, van a tener sus funciones y aparte van a tener que estar llevando a cabo las actividades que les designe el líder del proyecto. Una vez que ya tienes armado esta información, entonces es momento de comunicarle a la empresa que va a iniciar un proyecto para implementar la norma ISO 9001 versión 2015. ¿Por qué? Porque no sé si les haya pasado, pero en algunas empresas empiezan a ver que la sala de juntas se está ocupando o que están hablando ciertas personas y entonces empieza lo que llamamos aquí radio pasillo y, oye, ¿supiste que va a haber reingeniería, van a correr gente? Y se empieza a hacer un ambiente de trabajo no adecuado, ¿sí? Entonces, lejos de sumarse al proyecto, nos empiezan a poner trabas. Entonces, no, antes de arrancar el proyecto, hagan un kickoff
Y entonces a toda la empresa asegúrense de comunicarles el objetivo que va a tener el proyecto, el alcance, los beneficios que van a tener al implementar la norma, que les va a ayudar en su trabajo. Pues si ahorita tienen que hacer 20 actividades, a lo mejor van a reducirlo a 11. También es conveniente que les comuniquen el plan de trabajo y qué se espera de ellos, que primero van a trabajar con los coordinadores y con la alta dirección, y cuando lancen la etapa de implementación, entonces se espera que todos ayuden a implementar la información documentada, a vivir el sistema de gestión, y una vez que sea el momento, van a participar en las auditorías internas, tener su área de trabajo ordenada, limpia, informar si detectan riesgos o si detectan oportunidades, ¿sí? Entonces es bien importante que a tratar de hacer campañas para que toda la empresa se sume al éxito del proyecto. Si logran hacer eso, va a ser mucho más fácil que tengan la implementación y sobre todo que saboreen los beneficios de tener un sistema de gestión implementado. Algo que en la experiencia nos ha tocado, no sé si también ustedes lo han vivido, en todo proyecto pasamos por diferentes etapas. ¿Cuáles son? Cuando llegamos o cuando inicia el proyecto, no hombre, qué padre, nos va a quedar con ganas, vas a ver. Cuando empieza la etapa ruda o las auditorías, o entonces dicen, no, es que tú me dijiste que así lo hiciera y esto, lo otro, y la gente se empieza a enojar. Y cuando ya se certifican o logran el término del proyecto con éxito, yo siempre confié en ustedes, yo sabía que lo íbamos a lograr. Entonces es conveniente que el líder del proyecto y los coordinadores trabajen o traten de ser tan organizados de que en la etapa de que tenemos, que nos están recibiendo bien, trabajar lo más posible para disminuir los riesgos o los golpes que vamos a recibir cuando pasemos por la etapa ruda del proceso de implementación. El líder del proyecto, como muchas de sus actividades dependen del resto de la gente o de los coordinadores, es conveniente que respete los tiempos, ¿sí? Que siempre trate de tener un ambiente agradable para trabajar. Entonces, que programe reuniones, que no les hable y les diga, oye, no puedes venir ahorita ya, es que tienes muchos pendientes, porque va a decir la persona, oye, yo aparte tengo mi trabajo, y se van a ir rezagando. Entonces, trata de programar las reuniones con ellos con tiempo. También, trata de evitarles sorpresas, ¿sí? Y si no les explicaste algo o se los explicaste mal, porque se vale, que a veces nos confundimos, asúmelo y diles, oye, ¿sabes qué? Pues sí, la verdad es que yo me confundí, no lo hice bien, pero mira, te propongo que lo hagamos de esta forma y con eso soportamos o volvemos a alinear el programa de trabajo. ¿Por qué? Porque si ellos empiezan a ver que tú no estás siendo parejo, digamos, entonces van a ir desertando y lejos de ir sumando personal a tu proyecto, van a ir desertando. ¿Sí? A la hora de que ya está pasando el proyecto, pues si tú no estás midiendo cómo vas, es muy probable que cuando te des cuenta ya tu proyecto esté desviado o desfasado. Entonces, te sugiero que semanalmente actualices el programa de trabajo y puedes ponerle colores como si fuera un Gantt. Le pones colores de las actividades que ya están realizadas, que si va retrasado o si va en proceso. Y aparte, hagas un reporte, digamos, en Word o en texto, donde ahí tengas o declares las actividades que se realizaron en esa semana, las actividades que están pendientes, que debieron de hacerse esa semana y por alguna razón no se hicieron, y las actividades que vas a realizar la siguiente semana. ¿Por qué? Porque la alta dirección, ¿te acuerdas que le dio la responsabilidad de autoridad al líder? Cuando el líder menos espere, la alta dirección le va a pedir cuentas. Entonces, tiene que estar informada. Adelántate a que la alta dirección te pida cuentas y tú cada semana estarle dando el reporte para que no haya sorpresas. Y si necesitas recursos
o si ves que hay algo, una decisión que no se ha tomado, o una liberación de un documento que no se ha hecho y que puede poner en riesgo el éxito del proyecto, nosotros lo sugerimos en la sección de áreas de oportunidad. Incluso esa sección la puedes marcar en rojo o demás para que pongan más énfasis en eso y puedan quitarte las piedras en el camino para que tu proyecto pueda salir bien. Aquí otra de las cosas por las que se hace o se sugiere que se haga este reporte es porque parte de las responsabilidades que tiene la alta dirección que debe de conocer cómo está el sistema de trabajo, no en detalle, pero sí si va bien, si va mal, si está retrasado, si está teniendo problemas de algo. Entonces, contando con estos reportes semanalmente, ellos pueden demostrar eso. Les comentaba que no es obligado que tengan un equipo de auditores internos. Para las normas automotriz sí es obligado, pero para las de ISO 9001 no. Nada más te pide que hagas auditorías, por eso les decía yo que pueden contratar a un equipo de consultores que les hagan estas auditorías. ¿Qué pasa con los auditores internos? Los auditores internos, por llamarlos de alguna forma, puede ser tu equipo de medición para decirte a ti líder o a ti alta dirección qué tan confiable está la implementación de tu sistema de gestión, de tu sistema de ISO 9000. ¿Por qué? Porque ellos a la hora de hacer las auditorías son por muestreo. Ellos van a verificar o conciliar contra los deberes de la norma y contra lo que tienen documentado y contra las evidencias. Ellos concilian y van a poder definir si el sistema te está ayudando o a lo mejor se te cayó y te está ocasionando problemas y tienes que tomar acciones o incluso te está ocasionando reclamaciones y no lo han registrado. Pero si el equipo de medición, entiéndase los auditores internos, no están calibrados, tu medición no va a ser adecuada. Entiéndase calibrados, capacitados y que tengan cierto perfil. Por ejemplo, un auditor interno es conveniente que sea una persona analítica, que sea una persona observador, que sea una persona que pueda conciliar, que tenga mente abierta. ¿Por qué decimos que tenga mente abierta? Porque la norma solo te dice el deber, la norma no te dice cómo lo cumplas. Entonces, si en la norma le dice la organización debe contar con una metodología de selección, evaluación y reevaluación de proveedores. Entonces, hay quienes lo van a tener de una forma y otra empresa lo va a tener de otra y otra empresa va a hacer encuestas telefónicas, otra empresa va a hacer visitas. Entonces, el auditor debe tener criterio para poder asegurarse que lo que le están mostrando sí cumple con lo que la norma pide. También debe de ser una persona confiable y discreta. Entonces, a la hora que ustedes identifiquen quiénes pueden ser sus auditores internos, busquen ciertas cualidades para que te ayuden, no para que te causen problemas. Es conveniente que definan la competencia de estos auditores. Para ser auditor interno, por ejemplo, tienes que tener acreditado el curso de auditores internos ISO 9001-2000. Es lo mínimo, 2015, es lo mínimo. Pero aparte, hay empresas que ponen, aparte tiene que tener 1 año de experiencia como mínimo en la empresa. Ah, bueno, pues ya tiene que cumplir con esas 2 cosas. Entonces, cada empresa define cuál competencia va a tener su equipo de auditores, pero la que no puede quitar es que tiene que cumplir con el curso de auditores. Y también tienen que tener un plan para desarrollar a los auditores internos. ¿Por qué? Porque hay empresas que capacitan a los auditores y ya se olvidan. Pero ¿qué pasa? El auditor no nada más es auditor. Aparte, pues es contador o es la persona de recursos humanos o es el señor de mantenimiento. Entonces, ellos van a acabar el curso y van a seguir con sus actividades. Y cuando tú les hables para invitarlos a hacer una auditoría, no van a tener fresca la norma. Y van a, ¿qué hago y cómo? Entonces, la auditoría, muy seguramente la auditoría que realice va a tener mucho que desear o va a dejar mucho que desear.
Entonces, aquí es conveniente que no los capacites y los olvides. Arma talleres o arma reuniones mensuales o arma algo, que sea poquito, pero que siempre traigan fresco la norma. Comentábamos también de la selección de las casas certificadoras. Aquí las casas certificadoras tienen también ciertos prestigios. Como la casa certificadora, si decide certificar la empresa, te va a emitir un certificado. Por ejemplo, aquí en Monterrey hay una escuela muy conocida que es el TEC de Monterrey, Tecnológico de Monterrey. Y pues ellos sales de la escuela y te dan tu título. Y tú como egresado dices, yo salí del Tecnológico de Monterrey, es una escuela cara. Pero también tenemos la escuela pública, que es la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eso no como egresado, pues tiene su título de la universidad. Aquí es nada más el papel, ¿verdad? Pero es el prestigio de la escuela que está asegurando, que está emitiendo tus conocimientos, que tiene ciertos conocimientos. Así las casas certificadoras también tienen cierto prestigio. Las casas certificadoras también pueden tener alcance para la validez de los certificados. Puede ser, por ejemplo, en México, las casas que están acreditadas ante EMA, su reconocimiento es a nivel nacional solamente, pero si están en el ANAP, entonces es internacional. También te sugerimos que revises si los auditores que tienen ahí viven en la región donde tú estás. ¿Por qué? Porque de esta forma te ahorras gastos de viaje de los auditores como empresa. Muy bien. Que ya les comenté eso. Ahora, a la hora de que estamos implementando el proyecto, nos vamos a topar con algunos aspectos a considerar. Estos vamos a hacer como algunos tips para el líder. En todas las empresas, por lo general, hay por lo menos una persona que tiene resistencia al cambio. Y con ellos son con los que más vas a batallar. Entonces, a la hora de que estés armando tu plan, también trata de adelantarte un poco para ver como empresa y de acuerdo a la cultura de ustedes, cómo es que van a manejar esta parte para tratar de disminuir lo más posible que te vaya a impactar esta resistencia al cambio. A veces la resistencia es por desconocimiento y una vez que ellos saben o que los integraste al proyecto, y pasa, por ejemplo, cuando una maestra tiene un niño que es muy inquieto en la escuela, trata de mantenerlo ocupado para que el niño no se ponga a hacer travesuras. Incluso lo pone, tú toma lista de asistencia, tú anótame en el pizarrón esto, tú ve y haz esto con la dirección. Entonces el niño se siente importante y empieza a ser más participativo y por consecuencia empieza a disminuir su mal comportamiento. Así puedes tomar ciertos tips para poder evitar o disminuir la resistencia al cambio. También es importante que reconozcas los logros y el cliente están haciendo o van a hacer un esfuerzo. Algunos se van a llevar trabajo a su casa, algunos van a quedarse ahí más tarde, algunos van a tener problemas con su familia por estar trabajando de más. Entonces, si deja pasar uno los logros o los cumplimientos como cualquier cosa, pues la persona, después y al cabo nadie se fija, aquel que no cumple no le dice nada, entonces pues yo tampoco voy a cumplir, ¿sí? Y tú no quieres eso. Ahora, es mejor que estés diciendo los que sí cumplen y automáticamente los que no, pues empiezan, yo también quiero estar en los que sí y empiezan a trabajar. También tienes que considerar que en ocasiones la gente no hace lo que le estás pidiendo no porque no quiera, sino porque no tiene claro las actividades que le estás encargando. Me ha tocado que le explicas y te dicen que sí, pero toda su cara y su expresión corporal te está diciendo no entendí nada. Entonces, yo lo que hago es decirle, ok, a ver, ¿quieres que hagamos un ejemplo juntos? O te puedo mandar esto como base para que lo puedas trabajar, pero asegúrate que tiene claro y también que le estás dando los recursos para hacerlo, porque si nada más le pides, quiero computadora esto
y la persona no tiene computadora, pues está bien difícil que te lo entregue. Que tú le pidas que tome decisiones, tiene que tener la autoridad para hacerlas, para tomarlas, porque hay empresas que son muy centralizadas y nadie puede tomar decisiones más que la dirección. Las personas dicen, oye, es que no sé si definir esto porque el director no me ha recibido. Entonces empiezan a retrasar todo el proyecto. Por eso hay un punto de la norma donde te obligan a que se definan las responsabilidades y autoridades. Entiéndase autoridad, yo tengo autoridad para negociar, yo tengo autoridad para despedir personal, yo tengo autoridad para dar vacaciones. Eso quiere decir autoridad, no autoridad mi jefe. A la hora de que tú estés haciendo el plan de trabajo, hay algunas actividades que te van a consumir más tiempo del que tú planeaste. Y no necesariamente porque lo estemos haciendo mal, sino porque no depende de uno sacarlo. Fuera un reporte rápido, lo haces en la computadora, te desvelas y lo sacas al siguiente día. Pero en muchas de las actividades no es así, dependes de más personal, incluso algunas de toda la empresa. Te va a llevar, entre ellas está la implementación de la documentación. Aunque tú quieras ir desde el proyecto a hacerlo, tú solo no puedes porque necesitas que el de recursos humanos haga su trabajo, que el de mantenimiento haga su trabajo, el de producción haga su trabajo, y no nada más el líder, sino los operadores, los inspectores, o sea, todas las personas que forman parte de la empresa. Otra es la identificación, evaluación y las acciones de los riesgos. ¿Por qué? Porque los riesgos, en su mayoría de las empresas deciden atacar los riesgos críticos, pero estos riesgos tienen que definir acciones y contar con evidencia para demostrarle a los auditores que ese riesgo se contuvo y disminuyó la posibilidad de que ocurriera. Entonces también depende de más personas. El seguimiento y el cierre de las acciones correctivas. En esta parte también es muy, en ocasiones no tienen los recursos o incluso a las personas se les olvida que tienen una acción correctiva abierta. Entonces tiene uno que estar dando seguimiento en la medición y la entrega de los indicadores de desempeño. Hay empresas que no tienen el hábito de medir o de contar con indicadores de desempeño. Entonces, cuando los empiezan a implementar, porque es un requerimiento de la norma, se les olvida y no lo entregan. Te cuenta, lo tienen que entregar los primeros días del mes y te lo entregan a finales o te entregan seguidos 3 meses anteriores que ya nunca te los entregaron. Entonces aquí tienes que poner las reglas bien claras y adelantarte para evitar que te pase esto. En la implementación de proyectos de mejora, en esta parte en ocasiones van a tener que asignar recursos, el tiempo de las personas, algunos son recursos económicos, y como es un proyecto aparte, y en ocasiones tienen que cambiar de áreas y demás, pudiera llevarse más tiempo del que tengan programado. Algo que indiscutiblemente se tardan las empresas, y no tengo una empresa que sea la excepción, es en integrar los expedientes del personal de acuerdo al perfil de puestos. La norma trae un punto donde te pide que demuestres que el personal es competente. Y tú como empresa no puedes decir, les juro por Diosito Santo que sí sabe esa persona hacer eso. No. Hay un dicho que manejamos los auditores, solo en Dios creo, los demás traigan datos. Entonces, ¿cómo le vas a hacer? Tienes que definir como empresa un perfil del puesto. Y en este perfil va a haber la educación, la formación y la experiencia. Es lo mínimo que te pide la norma. Ahí vas a decir todo lo que debe de tener y conocer ese puesto. Pero es bien padre escribirlo. Lo complejo es cuando te piden, demuéstrame que Alejandra Pérez tiene la competencia que dice tu perfil. Híjoles, pues tienes que abrir el expediente de Alejandra Pérez y empezar con las credenciales de Alejandra o los diplomas, se le llama credenciales a los diplomas, a los reconocimientos, a todo esto que integra tu expediente, a tu título. Con eso vas a demostrar. Y como es informe, pues ya te imaginas el tiempo que les lleva en integrarlos. También en las
requerimientos que son propios de la norma, como control de documentos, como las auditorías, como la selección y evaluación de proveedores. Lo que normalmente las empresas no llevan, en eso también te va a llevar tiempo, porque muchas empresas te dicen, pero eso nunca lo he hecho. Pues sí, pero ahora tenemos el requerimiento de la norma que nos está pidiendo que lo llevemos a cabo eso. Entonces, eso es lo que hemos notado que pudiera consumirles más tiempo del que tengan programado en su plan de trabajo. Muy bien, ahorita me están filtrando algunas preguntas para contestar. A lo mejor no, desconozco cuántas hayan hecho, vamos a contestar las más preguntas que se puedan, pero voy a pasarle el micrófono a mi compañera Rosa para que nos dé cierta información. Y vamos a empezar con alguna de las preguntas. Hay una pregunta que nos dicen que la competencia, ¿quién la define? ¿Hay una norma que diga con qué debe contar según el puesto? ¿Nos podrías ayudar con eso, Ale? Claro, depende del giro de la empresa, por ejemplo, y de los requerimientos legales del país en donde estés. En la mayoría de los casos no es necesario, no está escrito, la competencia la define la misma organización, la alta dirección o recursos humanos. Pero, por ejemplo, si deciden que hay una persona en la empresa que calibra el equipo de medición, pues tiene que estar acreditado ante la 17025 para poder hacer y tener cierta competencia mínima para poder hacer las calibraciones. Entonces, depende de la actividad que haga la persona o el requerimiento legal que tenga, que le aplique a la empresa. Hay otra pregunta que menciona, ¿qué mercados miran más estos requisitos? De la norma 9001. Sí, de la norma 9000. Es aplicable a todos. La verdad depende de tú como empresa, con quién te quieras hablar de tú a tú. Por ejemplo, si eres una empresa que tiene 3 o 4 trabajadores o 10 trabajadores, pues a lo mejor eres el tendajito de la esquina y tú así quieres seguir, pues no aplica como bueno para que tengas controlados los costos y estandarizado lo más posible, pero no apliques todos los deberes. Pero si tú eres esta empresa de 10, 15 personas y quieres empezar a hablar con las empresas medianas, de tú a tú, indiscutiblemente te van a pedir que tengas un sistema que les asegures a ellos que tú trabajas con calidad, que sabes administrarte y que no les vas a quedar mal, que eres confiable. Entonces, ¿qué va a decir que eres confiable? Que tengas un sistema certificado. Ok, también nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre mantener y conservar la información documentada? Aquí la norma te pide que tú puedes mantener la información de modo electrónico, de modo físico, o sea, entiendas, por ejemplo, los registros. Los puedes guardar la minuta de juntas en la computadora o la puedes imprimir y guardarla en el archivero. También puede ser guardada la información en un sistema, en el SAP, en el Oracle y dentro de un sistema. Y te piden que la mantengas cierto tiempo, el tiempo cliente o un requerimiento legal. Por ejemplo, las facturas, hay un requerimiento legal en cada país del tiempo que las tienes que guardar, ¿sí? Pero una minuta de juntas que no tiene que ver con el cliente, que es algo de ustedes pueden decir que la guardan 3 meses o hay incluso registros que nacen y mueren el mismo día. Ok, otra de las preguntas es sobre la forma de evaluar si la forma de evaluar el personal es definida por la empresa. No es obligado, no hay un requerimiento obligado para evaluar al personal en la norma. Si ustedes como empresa lo documentan en el procedimiento, en algún procedimiento de recursos humanos, entonces sí lo tienes que hacer. Pero si tú no documentas que evalúas a las personas, no lo tienes que hacer. También nos mencionan, en cuanto a las credenciales, permítame un segundo.
En cuanto a las credenciales y un personal, como usted dice, sabe más que cualquier ingeniero por su experiencia en años, ¿qué recomendación le podemos dar a este personal para que dentro de esto tenga este peso? Pueden hacer un currículum y puede haber este currículum, integrarlo donde esté por todos los puestos que ha pasado y de alguna forma que alguien que tenga esas credenciales lo soporte, ¿sí? Le haga un examen o algo así, pero no puede decir, le juro que tiene 30 años de experiencia. No, tiene que haber algo que soporte toda esa experiencia. Y en el perfil de puestos que designen ustedes, como tal, podría soportar o ciertos requerimientos que no tenga la constancia, pero lo preferible es que las tenga. Ok, perfecto, Ale. Cada área es responsable de la elaboración de sus propios procedimientos instructivos de trabajo y descripciones del puesto. Es conveniente que de los procedimientos sí, porque ellos, o sea, pero que no se los dejes tú a que ellos solos lo hagan. O sea, de alguna forma les des los lineamientos y elaboren los procedimientos, pero que haya alguien que los revise contra la norma, porque ellos no van a conocer y a dominar la norma. Por ejemplo, si están haciendo, insisto mucho con compras, porque creo que es lo que todos estamos un poquito más familiarizados porque lo hacemos en el día a día. Si en el procedimiento nunca pusieron que seleccionan, evalúan y reevalúan a los proveedores, es un deber que ya no estamos cumpliendo, pero yo compras, como no lo hago, pues ni siquiera me pasó por la mente que la norma lo pedía y por eso no lo puse. Entonces alguien más me lo debe de revisar. En cuanto a los documentos. En cuanto a los perfiles de puesto, también me preguntabas, ahí es conveniente que lo haga recursos humanos. Puede sentarse con el jefe del área y entre los dos sacar el perfil y la descripción de puestos, pero no dejárselos solos, no es lo mejor. ¿Y qué otra cosa venía en la pregunta, Rosy? Perdón. Era acerca de las áreas y las descripciones de puesto. Otra pregunta que tenemos es que si el coordinador del área puede ser el mismo responsable o jefe directo o director de la misma área. Sí puede ser un director, pero no el director general, indiscutiblemente el director general no. Puede ser el director, pero aquí lo que tiene que tener en cuenta es que tenga el tiempo para administrar el proyecto, porque sí le va a consumir gran parte de su tiempo. Entonces, si eres el director, vas a tener que estar arrastrando el lápiz también. Lo mejor es que sea una jefatura, un coordinador, otra persona. Okay. Había una persona que comentaba que cómo se podía tener más información. Vamos a tener de la interpretación de la norma de ISO 9001. Vamos a tener el curso online el 12 y 19 de septiembre donde se van a esclarecer los puntos de las normas, la interpretación, la implementación y los puntos que abarca toda la norma. También mencionan si esta norma es aplicable a cualquier tipo de empresa, por ejemplo, una constructora o una empresa de servicio cucheo. Sí, es a cualquiera. Puede ser una relojería, una escuela, un transportista, una panadería, un supermercado, cualquiera. Y de cualquier número de trabajadores. Ok, ¿alguna otra pregunta? Si pueden ponerlas por favor en el chat. Hay una pregunta sobre las competencias de los cargos, pero no hace más completa la pregunta, nada más menciona sobre las competencias de los cargos. Aquí la norma te pide que el perfil por lo menos tenga la educación, la formación y la experiencia. En versiones anteriores incluía habilidades. Algunas empresas no tienen las herramientas para poder demostrar que las personas tienen la habilidad que están estableciendo en el perfil. Entonces, esa parte la quitaron de la norma, pero si a ti como empresa te conviene, puedes incluir también habilidades.
Para el mantenimiento de la norma, ¿qué proyectos o acciones se recomiendan implementar de manera interna de la empresa? Una vez que ya tienes el certificado, como les comentaba, que cierren el trato con la casa certificadora cada 6 meses, les obligan a que antes de que venga la casa certificadora hayas hecho por lo menos una auditoría al sistema de gestión de calidad completo. ¿Qué quiere decir completo? Todas las cláusulas, todas las normas, todos los procesos, que los hayas revisado y que hayas hecho una revisión administrativa y el monitoreo de la satisfacción del cliente. Es lo mínimo que te van a pedir cada vez que vengan a visitarte. Y tienes que, por ejemplo, si te van a visitar cada 6 meses, puedes hacer auditorías que no son completas cada 2 meses para asegurar que la gente sigue viviendo el sistema. Pero no hagas auditorías cada semana, por ejemplo. Puedes poner 3 procesos al segundo mes y 3 procesos al cuarto mes. Y ya puedes, con eso ya auditaste todo tu sistema. No es conveniente que las empresas tengan muchos procesos. Yo tengo ahorita un cliente, con las versiones anteriores, al inicio tenía 22 procesos. Conforme fue madurando su sistema de gestión, los fue disminuyendo y actualmente tiene 5 procesos. Lo normal es que tengan 10, 11 procesos, ¿sí? Entonces, para que lo consideren a la hora de que estén definiendo su sistema. Ale, ¿los auditores internos pudieran ser personas de otra sucursal distinta a la cual se va a verificar? O sea, que no sean Claro, las personas que están al día. Claro, y incluso eso es muy sano, porque traen otra visión. Un auditor no puede auditar su propio trabajo porque pierde objetividad. Entonces, aquí los auditores tienen que auditar otras áreas, no pueden auditar su misma área. Si es de otra sucursal es mucho mejor. Okay. Para hacer una auditoría de segunda parte, ¿se tienen que solicitar un permiso o algún permiso especial a la que dependía donde se desea hacer? No. Por ejemplo, si ustedes quieren no tienen auditores o tienen auditores, pero quieren una opinión diferente, entonces tú contratas a un despacho de consultores, pero sí tienes que asegurarte de pedirles sus credenciales de auditores. ¿Por qué? Porque cuando la casa certificadora te vaya a auditar auditorías internas, te va a pedir las credenciales de tus auditores y tú vas a tener que mostrar las credenciales de tu proveedor y de la persona que te hizo las auditorías. Ok, Ale, una última pregunta para terminar este webinar. ¿En todas las áreas deben implementarse los KPIs? Los KPIs son por proceso. Entonces, cada proceso va a tener por lo menos un KPI. La norma te pide que monitores obligado eficacia. No te pide obligado eficiencia. Si tú lo quieres poner los dos, mucho mejor. Pero obligado, esta norma te pide nada más eficacia. Ok, Ale. Bueno, les queremos agradecer en nombre de SGPM su participación a este webinar.